Muchas gracias, Toño. Gracias por esa calurosa bienvenida a la iglesia Coram Deo. Y bueno, hemos sabido de la historia de cómo Dios ha ido formando a la comunidad de Coram Deo. Nos da mucho gusto de verdad poder estar viendo el testimonio de lo que Dios hace a través también de hombres fieles como Antonio y su esposa Dina, que están haciendo este trabajo, este ministerio, que han soñado con servir al Señor, y qué bueno que Dios les ha permitido llegar hasta este punto. Qué buen lugar para reunirse. Los felicito, de verdad es una bendición estar con ustedes esta mañana y me alegro mucho de verdad de esta invitación, que ya te habías tardado mucho en invitarme, según tú me quieres mucho y no me invitas, pero bueno, ya está bien. Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero compartir hoy esta palabra del Señor que está en la epístola a los Colosenses. Entonces vamos a ir a Colosenses, por favor, capítulo 1, versículos del 3 al 14. Colosenses 1, versículos del 3 al 14. Yo no sabía que ustedes utilizan la nueva versión de las Américas. Me hubiera traído esa, pero no me preguntaste y traje la que siempre usamos en la iglesia, la nueva versión internacional. Entonces va a estar. Entonces voy a leer de la nueva versión internacional. Colosenses 1, de los versículos 3 al 14. Y dice así: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado a ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes, desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Esta es la palabra del Señor. Y quiero decirles esto: hace unos años hice una serie de estudios en Colosenses y ¿cuál era la situación de la iglesia de los Colosenses? Realmente era una iglesia que había llevado mucho fruto, era una iglesia que había crecido, era una iglesia que estaba avanzando en el Evangelio, pero que también estaba recibiendo la influencia de dos influencias que ponían en riesgo la vitalidad del Evangelio. Una de estas influencias era la influencia de los judaizantes, así lo mismo que había pasado con los Gálatas. Habían grupos de personas. Recuerden ustedes que los primeros cristianos pues salieron del judaísmo. Los primeros cristianos eran judíos convertidos. Entonces había algunos judíos que decían: está bien que creamos en Jesucristo, qué bueno que Cristo es el Señor, el Salvador, pero hay que guardar ciertas cosas que creemos que son importantes acerca de la ley y que tenemos que incorporarlas a nuestra fe cristiana. Y por otro lado estaba la cultura grecorromana. Entonces con su idolatría, con sus ídolos del dinero, del sexo, de la prosperidad, de la salud, de la belleza. Es decir, había una narrativa cultural. Chuy estuvo conmigo toda la semana y ya sabe que utilizo esa palabra, una narrativa cultural. ¿Qué es una narrativa cultural? Es la cultura en la que vivimos en toda nuestra vida y que nos está comunicando ciertos valores, que nos está comunicando ciertas cosas que nosotros como cristianos no sentimos que nos influyen, pero que en realidad sí nos influyen. Vivimos en una narrativa cultural que está en la política, que está en los medios de comunicación, que está en nuestra cultura, en muchos elementos de nuestra cultura.
y de los cuales no somos conscientes, que están empezando a ser parte de nuestra forma de pensar, parte de nuestra forma de ver la vida, y finalmente acaban tomando un lugar importante en nuestras vidas, en los afectos de nuestros corazones, y compartimos entonces una vida dividida entre un corazón que ama a Cristo, que entiende que necesitamos un Salvador, que estamos rotos, que estamos en rebelión en contra de Dios, que por naturaleza odiamos a Dios y odiamos a nuestro prójimo. Esa es nuestra naturaleza, y que necesitamos un Salvador que nos redima, que nos compre con su sangre, que nos reconcilie con el Padre y con el cual caminemos diariamente. Entonces, si no somos conscientes de que nosotros, al igual que los colosenses, tenemos una influencia de esta cultura que está a nuestro alrededor y que está en constante competencia por los afectos de nuestro corazón, entonces puede ser que finalmente no nos demos cuenta cómo nos hemos ido alejando del verdadero evangelio. Y por eso Pablo escribe a los colosenses en esta carta, vuelve a recordarles cosas fundamentales que para Pablo no deben de olvidar los colosenses, porque él ve el peligro de las influencias que están ahí en la iglesia. Entonces Pablo decide escribir esta carta y decide tratar estos asuntos con los colosenses. Así es que vamos a hablar hoy de 3 aspectos que quiero compartir con ustedes. Vamos a hablar de cómo Pablo les propone una perspectiva contracultural a los colosenses. Cómo les dice el evangelio, si realmente somos cristianos, entonces tenemos que vivir de una manera contracultural. Número 2, vamos a hablar de cuál es la razón por la que los colosenses cambiaron, una razón para cambiar. Y número 3, vamos a hablar acerca de una revelación liberadora. Entonces, una perspectiva contracultural, una razón para cambiar y una revelación liberadora. Es decir, el evangelio tiene efectos liberadores. Entonces, ¿qué es lo contracultural? Fíjense, en los primeros versículos, en el versículo 3 y versículo 9, si tienen ahí en sus Biblias, fíjense lo que dice. Siempre oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 9 dice: por eso desde el día en que lo supimos, desde que Epafras nos contó de su fidelidad y de su amor por los hermanos, dice, desde ese día que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes. Fíjense, ¿de qué habla el versículo 3 y el versículo 9? ¿Cuál es el énfasis? ¿Por qué? ¿Qué es lo que Pablo hace por los colosenses? Ora por ellos. Ora por ellos. Ora porque le han contado de esta fe que estos colosenses tienen. ¿Y qué es lo contracultural de orar? Ahorita oramos con Toño por 2 aspectos interesantes, ¿no? Por la pandemia, porque podamos orar más, porque seamos más conscientes de nuestra necesidad de orar. Pero ¿qué tiene de contracultural la oración? ¿Qué tiene de contracultural la oración? ¿En qué sentido la oración cristiana es diferente a las oraciones que hacen otras religiones, las personas en otras religiones? Cuando yo no era cristiano, yo oraba a mi manera. Ustedes tal vez lo hacían igual antes de ser cristianos, o rezábamos, o como quieran decirle. Pero nos dirigíamos a Dios y hacíamos peticiones, ¿no? Échame la mano, Diosito, hoy tengo un día muy pesado, ahí te encargo a mis hijos, el coche no hubo estacionamiento, ahí te lo encargo. ¿Cómo utilizábamos a Dios así como nuestro ballet personal, ¿no? Y le pedíamos cosas. Ustedes no oraban así, o yo soy muy pecador. ¿Cómo me ven? Si me veo muy, muy mal. ¿Qué tiene de contracultural esta oración que Pablo está haciendo? Fíjense cuáles son los motivos por los cuales Pablo está dando gracias a Dios. Damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos del amor que ustedes tienen para otros hermanos, porque sabemos de los frutos que Dios está llevando a cabo entre ustedes. Fíjense qué diferente es la oración que se podrían hacer en los templos paganos del Imperio Romano. Las oraciones siempre eran ¿por qué? Por tener una buena cosecha, por conseguir amor, porque la buena suerte, la buena fortuna estuviera con las personas. Muy parecido a las oraciones de los que no son cristianos, dice nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, ¿no? Cuando dice, ¿por qué oran ustedes? Ustedes no oren como los gentiles, que creen que por su palabrería, ¿qué? Serán escuchados, y tampoco pidan lo que piden ellos, porque ellos ¿de qué cosas se preocupan los que no conocen a Dios, los que no están en Cristo, los que no se saben amados, los que no se saben perdonados, los que todavía están pensando ¿en qué?
¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué haremos? O sea, las preocupaciones que tienen los demás. Y la pregunta en esta mañana, fíjense, el apóstol Pablo está diciendo: yo oro por ustedes, doy gracias a Dios el Padre por ustedes, porque están en la fe de Cristo, porque ustedes han sido salvados por Cristo, porque ustedes tienen amor por los hermanos, porque Dios está llevando a cabo una obra por medio de ustedes y están llevando fruto. Ustedes están llevando fruto. ¿Qué es lo contracultural? Que las oraciones de Pablo no son por sus necesidades. Y no quiere decir que no debemos orar por sus necesidades, que no debemos orar por nuestras necesidades, o que Pablo no debería de orar por sus necesidades. Está bien, pero realmente estas oraciones tienen que ver con el reino de Dios que se establece en la tierra. Esto tiene que ver con la salvación que tenemos en Cristo. Esto tiene que ver con todo lo que vemos aquí en este texto. Fíjense lo que dice en el versículo 4. Dice: hemos recibido noticias de su fe en Cristo y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Es decir, ustedes tienen este amor porque ahora la esperanza que tienen ustedes no está en las cosas de este mundo. ¿En qué está? En esta vida que ustedes tienen reservada. ¿En dónde? En el cielo. Por esta esperanza, porque ustedes ya no están preocupados por esto. Ahora ustedes tienen amor por todos los santos. Dice en el versículo 5, en la segunda parte, dice: este evangelio está dando fruto, este evangelio en el que ustedes creen está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Y luego fíjense lo que dice en el versículo 10: para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. ¿Por qué ora Pablo? ¿Qué es lo contracultural de la oración de Pablo? No está orando por amor, por dinero, por salud, por prosperidad, que no nos dé el COVID, que estamos protegidos, que nos vaya bien en los trabajos, que tengamos dinero, que conozca el amor de mi vida, lo que algunos denominan el evangelio de Huicho Domínguez: salud, dinero y amor. Pablo no ora así. Pablo no ora de esta manera. Pablo tiene toda una perspectiva nueva, Pablo, porque las oraciones ya no son hechas como lo hacían los paganos, los gentiles, o como lo podían hacer también los judíos. Hemos oído oraciones judías, como por ejemplo la del fariseo, que va al templo y está junto al publicano, ¿verdad? Es un hombre que es muy religioso, es un hombre que conoce la palabra de Dios y le da gracias a Dios. Dice: ¿por qué? Porque no soy como este publicano. Yo doy diezmo de todo lo que hago, yo hago esto, hago ayunos, y dice todo lo que hace delante de Dios. Una oración que no tiene nada que ver con el reino, que no tiene nada que ver con el amor por los demás, una oración que tiene que ver con autoexaltarse a sí mismo, o una oración que tiene que ver con las necesidades básicas del día a día, como los gentiles, como los paganos, como los que no conocen a Dios. Fíjense una cosa: el evangelio nos tiene que dar una perspectiva contracultural en la que no pensamos solamente en nuestro bienestar, solamente en nuestro beneficio, solamente en las cosas que necesitamos, sino que nos lleva a pensar en otros, que nos lleva a pensar cómo podemos avanzar la obra de Dios en esta tierra. Nos lleva a pensar en lo que necesitamos para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Fíjense, nos lleva a esto, a ser fortalecidos en todo sentido con el glorioso poder de Cristo, conocer a Dios, perseverar con paciencia en toda situación, servir al Señor en toda oportunidad. ¿Cómo oras tú, hermano? ¿Qué porcentaje de tu tiempo de oración son peticiones por ti, por tus necesidades, por el trabajo, por tu tía que la van a operar o por cosas así? No quiere decir que no oremos por los enfermos, no quiere decir que no oremos por trabajo, no quiere decir que no oremos por salud. Está muy bien, pero ¿qué tanto de nuestra oración y qué tanto de nuestros deseos, de nuestras ilusiones tienen que ver solamente con tener una vida cómoda aquí? La oración de Pablo es contracultural. Tiene que ver con el reino, tiene que ver con la nueva naturaleza de estos creyentes que están en Colosas, tiene que ver con el potencial que ellos tienen para servir a Dios, tiene que ver con quiénes son en Cristo. Y Pablo ora por ellos en este sentido.
¿Cómo oramos nosotros? ¿Estamos orando para que se extienda el reino? ¿Estamos orando para que Dios levante otras personas que puedan plantar otras iglesias, predicar el evangelio en las universidades? ¿Estamos utilizando nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro dinero para que se extienda el reino? ¿Estamos viviendo realmente una vida que honra a Dios, que glorifica a Dios? Y no solamente estoy hablando de un aspecto moral, de un aspecto en el que vivimos una vida en la que ya no hacemos cosas que sabemos que están mal y que la sociedad dice que debemos hacer. Pero realmente nuestras ilusiones, nuestras metas están puestas en esta fe que tenemos en Cristo. Fíjense lo que dice Emma Rothschild, que no es una mujer, es un hombre hindú que se casó con una de las herederas de los Rothschild en Inglaterra. Sí, fue una buena boda, la verdad creo que sí le fue bien. Pero es un pensador muy interesante, da clases en universidades como Oxford y en Cambridge. Y fíjense lo que dice, es un economista famoso, filósofo. Y fíjense lo que dice: de una u otra forma, la cultura envuelve nuestras vidas, forma nuestros deseos, nuestras frustraciones, nuestras ambiciones y las libertades que buscamos. Las personas que no conocen a Dios piensan que ellos son libres y dicen: tú eres un cristiano, tú estás oprimido por esta fe que te enseñaron tus padres, estás en opresión por lo que te enseña la Biblia, realmente no vives una vida libre. Nosotros sí vivimos una vida libre porque nosotros hacemos lo que queremos, pensamos como queremos, nadie nos dice cómo debemos vivir. Eso es lo que la gente cree a nuestro alrededor, que nadie les ha dicho cómo deben vivir. Y no se dan cuenta que son el producto de toda esta cultura que les rodea. No se dan cuenta. Fíjense que el sermón se llama La forma en la que el evangelio nos libera, pero el título alterno era La Matrix. ¿Por qué? Porque realmente vivimos en esta cultura que si no viene el evangelio y nos despierta, como Pablo dice que les ha pasado a los colosenses, a una nueva vida, a una nueva perspectiva, no puedes entender que eres parte de una cultura y que eres el producto del pensamiento de otras personas, aunque tú creas que eres libre. Como las personas que no conocen a Dios, que viven en esa cultura y que piensan que tú eres una persona oprimida por el cristianismo, por la fe cristiana, por esto de la salvación en Cristo, y que solamente hay un camino, una verdad y una vida, y que es Cristo. Y piensan que eso es opresivo y piensan que ellos son libres. ¿Cómo comunicamos esta perspectiva contracultural a otras personas? Fíjense lo que dice, por ejemplo, cuando yo daba clases en valores en el ejercicio de la profesión en una universidad, estudié mucho un pensador que se llama Fernando Savater. No sé si ustedes lo conocen, es un español. Escribió un libro que muchos de ustedes estudiaron en la prepa, que se llama Ética para Amador. No sé si alguna vez les tocó ese libro, pero es muy popular en algunos círculos. Y fíjense lo que dice este pensamiento de los que piensan que son libres, que no están oprimidos por nada. Dice: estamos destinados a inventar nuestro destino sin segundas oportunidades. No piensen en esta vida venidera, en el cielo. Estos son tonterías, son mitos. Hay que pensar en el aquí y en el ahora. Dice: por eso los hombres, fíjense, qué interesante. Él dice que estamos destinados a inventar nuestro destino. ¿Qué significa inventar nuestro destino? ¿Qué significa inventar tu destino? Sean fieles a sus corazones. Creo que voy a terminar con este mensaje. Sean fieles a sus corazones, sigan sus corazones. ¿Puedo irme ya? Porque tengo que ir para allá. ¿Ya? Sean fieles a sus corazones, sean fieles a sí mismos. ¿Están bien? ¿Está bien este mensaje para esta mañana? ¿Qué dice la Biblia? El corazón es engañoso, es lo peor que hay. Nuestro corazón es engañoso, pero dice: estamos destinados a inventar nuestro destino sin segundas oportunidades. Por eso los hombres nos equivocamos y nos defraudamos y cometemos atrocidades. Pues sí, está medio mal lo que hacemos, dice Sabater. Está un poco mal, ¿no? Algunas atrocidades llegamos a cometer. Dice: pero también gracias a eso podemos transformar nuestra vida, inventar sus contenidos. Pablo está orando por la gente en la iglesia de Colosas de una manera contracultural. No está pidiendo por lo que pide normalmente la gente. Está agradeciendo a Dios por la vida de estas personas que han sido liberadas de esta manera de vivir en la que estaban presos en sus delitos y pecados.
que seguían sus deseos como todos seguimos nuestros deseos, como dice Efesios capítulo 2, y éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, porque vivíamos para satisfacer nuestros deseos. Pero si no viene Cristo a tu vida, si no conoces el evangelio, si no entiendes que Cristo vino a vivir la vida que tú no puedes vivir, que Cristo vino a morir la muerte que tú merecías por tus pecados, que ha resucitado y que está a la diestra del Padre y que intercede por ti, si tú no entiendes eso, si tú no entiendes que necesitas un Salvador que es Cristo Jesús, si tú no comprendes eso, entonces sigues preso de tus propios pensamientos, de las invenciones de tu propio corazón, como las que propone Sabater, o bueno, alguien menos intelectual pero más popular, Ellen DeGeneres, la famosa Ellen. Dice: yo quería estar orgullosa de ser quien era. Quería estar orgullosa de ser quien era. Está hablando de su homosexualidad. Dice: el propósito de la vida, fíjense qué pensadora Ellen, dice: el propósito de la vida, dice, es estar orgulloso de quién eres y que los demás lo reconozcan. Eso es la verdad. Eso nos libera de la culpa. Eso nos da significado. Ahora resulta que es una gran pensadora. Ella define cuál es el propósito de la vida. Y cuando ella hace estas preguntas, ¿no es eso la verdad? ¿No es eso lo que nos libera de la culpa? ¿No es eso lo que nos da significado? Su audiencia, ¿qué dice? Amén. Es una religión. ¿Están de acuerdo? Porque Ellen dice esas cosas y nadie le pregunta: ¿y cuáles son tus investigaciones científicas, Ellen, para decir eso? ¿Y dónde está el producto de los estudios en laboratorio de lo que estás diciendo, Ellen? La gente que piensa que es liberada, progresista y que vive una vida sin limitaciones y que de verdad es libre, creen estas cosas. Los mismos que nos preguntarían a nosotros: ¿y dónde están los fundamentos científicos de tu fe cristiana, Pastor Antonio? Dime, tú llevas la carga de probar eso que estás diciendo. ¿Por qué no se le pregunta a la gente: ¿cómo puedes probar esto, Sabater? ¿Cómo puedes probar esto, Ellen? Que esto es el significado de la vida, que esto es la verdad. El evangelio nos lleva a una perspectiva totalmente distinta, totalmente contracultural, en la que no es nuestra verdad, la verdad es Cristo, en la que no es nuestro camino, el camino es Cristo. Eso es la gran propuesta de la fe cristiana, y por lo cual 2000 años después de Cristo seguimos plantando iglesias, seguimos compartiendo nuestra fe, seguimos evangelizando y se siguen convirtiendo personas a Jesús, porque son tocados por el Espíritu Santo, y las seguimos bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo han hecho ustedes en los últimos meses, como lo van a hacer en las próximas semanas tal vez. ¿Por qué se sigue convirtiendo la gente? ¿Por qué la gente sigue llegando a Jesucristo? Porque en Cristo todavía hay salvación, porque a pesar de las narrativas culturales en las que vivimos, el evangelio abre nuestros ojos, nos permite escapar de la Matrix, nos permite ser salvados de este siglo, de nuestro propio pecado, de nuestra propia condición. Y Pablo dice: por eso oro por ustedes, estoy agradecido con Dios por lo que Dios ha hecho en ustedes. Desde la oración cristiana hay una contracultura. ¿Por qué oramos? ¿Oramos solamente por nuestras necesidades? No, oramos porque queremos vivir para conocer a Dios, para servirlo, para gastar nuestras vidas. Mientras lo que nos quede de vida, vamos a gastarlo en su reino, vamos a gastarlo en seguir a Cristo, vamos a gastarlo en luchar contra nuestro pecado, vamos a gastarlo en hacer lo que Dios nos manda. Y eso implica que no siempre seremos felices. ¿Están de acuerdo? La narrativa cultural es: tienes que ser feliz. Tienes que ser feliz. Si la mujer con la que vives o el hombre con el que vives ya no te hace feliz, tienes derecho a la felicidad. Tenemos que ser felices, eso es lo más importante. ¿Y qué dice Cristo? Síganme y los van a odiar. Síganme y los van a matar. Síganme y los van a traicionar. ¿Y quiénes? Los de su propia casa. Desde ahí vamos a empezar. ¿Quién quiere seguirme? ¿Quién quiere ser cristiano? Espero que no haya alguien que no sea cristiano hoy, porque esto está muy deprimente. ¿Quién quiere ser cristiano? ¿Quién quiere ser cristiano? Nadie quiere ser cristiano. ¿No es Cristo el que nos trae a Él? ¿No nos trae así? ¿Quién quiere ser cristiano? ¿Quién de ustedes tenía como fantasía infantil ser cristiano? ¿Quién creció diciendo:
¿Cómo me encantaría ser cristiano? ¿Qué quieres ser cuando seas grande, hijito? Quiero ser cristiano. ¿Alguno de ustedes sí le pasó eso? Nadie. Voltea a ver a toda la gente que está aquí. Nadie quería ser cristiano. No queríamos ser cristianos. No sabíamos ni qué era ser cristiano. Pero Dios en su misericordia nos envió a Jesucristo, envía a su Espíritu Santo, envía a la iglesia y nos da esta misión para la cual tenemos que vivir. Una misión contracultural, una misión que siempre va a ser despreciada. Así como cuando la gente sabe que soy pastor, que planto iglesias, que creo que la Biblia es la palabra de Dios, que soy pecador y que necesito un Salvador. La gente que no sabe eso me voltea a ver así como, ¿en serio? Sé que la gente me desprecia y te tiene que despreciar a ti porque es algo contracultural nuestra fe. Y cuando Pablo ora por los discípulos en Colosas, está haciendo algo contracultural. No estoy pidiendo prosperidad para ustedes, no estoy pidiendo salud para ustedes, no estoy pidiendo que se la pasen bien, no estoy pidiendo que Dios les dé todo lo que quieren y que cumplan sus sueños. Estoy agradecido de que conocen a Cristo y de que Dios está haciendo una obra en medio de ustedes. Qué precioso es eso, es increíble. Número 2, una razón para cambiar. Entonces tenemos una contracultura que se crea y que Pablo expresa, que se crea por medio del Evangelio y que Pablo expresa a través de la forma en la que ora por sus discípulos. No son sus discípulos, son los discípulos de Epafras, pero Pablo está orando por estos cristianos. Una razón para cambiar, fíjense lo que dicen en los versículos 5 y 6 del texto. Dice: a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo, y de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia y la comprendieron plenamente. Dice: doy gracias a causa de esta esperanza reservada para ustedes en el cielo. Dice: ahora que ya han sabido esta palabra que es que el Evangelio, este Evangelio ha llegado a ustedes y este Evangelio está dando fruto y creciendo. Fíjense, la razón de la actitud de amor de los creyentes en Colosas surge de la realidad del Evangelio. Es decir, no puede haber fruto si no hay una comprensión más profunda del Evangelio. Fíjense lo que estoy diciendo. No puedes llevar más fruto de tu comprensión del Evangelio. Conforme tú profundizas, como dice Pablo en Efesios capítulo 3, como dice, y mi oración es esta: que conozcan cuán ancho, alto, largo y profundo es el amor de Cristo. Dice: quiero que ustedes conozcan cuán ancho, alto, largo y profundo es el amor de Cristo. Es decir, ¿cuándo vamos a acabar de comprender el amor que tenemos en Cristo Jesús? ¿Cuándo vamos a acabar de comprender, de profundizar en las implicaciones del Evangelio? ¿Cuándo vamos a acabar de comprender la gracia de Cristo? ¿Cuándo vamos a utilizar esa gracia y a disfrutarla y aprovecharla al 100%? Es tanto que lo que hemos recibido. Pero fíjense lo que dice Pablo aquí. Dice: este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, pero este fruto proviene de la comprensión del Evangelio. La razón del cambio en la vida de los cristianos es que, fíjense, aquí viene esto que dice Jonathan Edwards, que es algo interesante. Dice Jonathan Edwards: si realmente eres un cristiano. Él era un pastor del siglo XVIII en Estados Unidos, muy famoso. Escribió cosas que todavía no entiendo y trato de entender a veces, pero dice algo que sí entiendo. Dice Jonathan Edwards: la principal señal de tu fe en Cristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección, es que esa verdad, esas realidades redentoras, sea lo que tienen capturado los afectos de tu corazón. Fíjense lo que está diciendo. La fe cristiana se manifiesta en cuanto de nuestros afectos del corazón están puestos en la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Esto es algo interesante. ¿Saben una cosa? ¿Saben por qué luchamos con el pecado? Porque los afectos de nuestro corazón no están en el Evangelio. Porque los afectos de nuestro corazón están en algo más. En algo que amamos, en algo que consideramos hermoso. Lo primero que adoramos es lo hermoso. Si no, lean Romanos capítulo 1. Cuando el ser humano se aleja de Dios, ¿qué es lo primero que adora? La creación, los atardeceres, las montañas, las nubes.
a una persona hermosa. ¿Por qué las personas hermosas, altas, son las que ganan más dinero que las personas feitas y chaparritas? ¿Por qué? Nada más porque es algo así que pasa, es una construcción cultural. No, es la realidad. Cuando ves a alguien hermoso, ¿quién se cansa de ver personas hermosas? Díganme. ¿Sus ojos se cansan de ver personas hermosas? No. De pronto te duelen los ojos y ya no puedo. Estoy deprimido de ver tanta hermosura. Estoy fastidiado, ya quítenme tanta belleza. O sea, ¿se dan cuenta? Pero todas las cosas que Dios ha creado son buenas, pero en nuestra relación rota con Dios, en pleito con Dios, rebelados en contra de Dios, odiando a Dios y a nuestro prójimo, toda esa hermosura que nos rodea se convierte en una adicción, se convierte en algo que captura nuestro corazón y para lo cual vivimos y nos destruye. Puede ser algo legítimo, amar a tu esposa, a tu esposo, pero de una forma idolátrica. Eso va a destruir tu matrimonio. Amar a nuestros hijos, si los amamos bien, estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero sí, qué fácil es amar a los hijos de forma idolátrica, ¿no? Qué fácil es hallar en ellos nuestro deleite, nuestro gozo y también nuestro más profundo dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque son ídolos que Dios tiene que romper, que Dios tiene que quebrar, para que podamos venir a la verdad del evangelio y abrir nuestros ojos y comprender realmente qué significa la vida, qué significa la fe cristiana, qué significa profundizar en la obra de Jesús. Si no profundizamos en la obra de Jesús, no podemos amar a Jesús, y si no amamos a Jesús, no podemos llevar los frutos que Dios quiere que llevemos. Podemos ser cristianos por muchos años, sin embargo seguir siendo las mismas personas egoístas, chismosas, que causan divisiones, que critican todo, que están siempre enojados, que están frustrados, que viven vidas moralmente miserables. Y dices, pero tienes años en el evangelio. Sí, pero una cosa es que tengas años en la iglesia y otra cosa es que hayas profundizado en esos 50 años en el evangelio. Porque a veces no enseñamos el evangelio, no predicamos el evangelio. Predicamos un programa para la iglesia, o predicamos moralismo, ¿no? O predicamos buenas obras, ¿no? Pero esas son implicaciones, consecuencias del evangelio. No son el evangelio. El evangelio es que Cristo dejó su posición divina, se despojó de su gloria, siguió siendo divino, siguió siendo el unigénito Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, pero se despojó de su gloria y vino a caminar en esta tierra, a respirar este polvo, a comer con las prostitutas, con los publicanos, a invitar a personas como nosotros a que le sigamos, que conozcamos que somos amados, que somos perdonados. ¿No es precioso eso que hace Jesús? ¿No es precioso eso? Y si tú no descubres la belleza del evangelio, la ternura del evangelio, no vas a poder llevar a cabo a crecer en estos frutos que deben de provenir de esa comprensión profunda del evangelio. ¿Dónde están nuestros afectos? ¿Para qué nos reunimos el domingo? Si no es para volver a invitarnos, a exhortarnos a que pongamos otra vez nuestros afectos en Cristo, a renunciar otra vez al pecado, a nuestra idolatría, y que volvamos a hacer de Cristo lo que dice el Catecismo de Heidelberg en su pregunta 1. ¿Cómo amo el Catecismo de Heidelberg? Es la cosa más pastoral. Dice él en la primera pregunta: ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Y si eres sincero, tienes que decir: mis hijos, mi casa, mi salud. Tengo demasiados consuelos en la vida. Tengo demasiados consuelos en esta vida. Me va bien económicamente, tengo esto, soy exitoso en lo que hago, me encanta la vida, me gusta todo, pastor. Es que me gusta la paella, pero también me gustan los mariscos, me gusta el pulpo a las brasas, pero también me gusta las carnitas, los cueritos, me gusta la Coca-Cola, me gusta eso, o sea, me gusta todo, me gusta la bachata, me gusta el rock and roll, me gusta todo, todo me gusta, pastor. Estoy feliz en esta vida. No estamos diciendo que esas cosas son malas. Estamos diciendo que a veces tenemos demasiadas cosas que consuelan nuestros corazones, que nos anestesian, y no vamos hasta el evangelio. No lo necesitamos. Dice Tim Keller esta frase que siempre me hago bolas: Cristo nunca será todo lo que necesitas hasta que Cristo no sea lo único que te queda.
Cristo nunca será lo único que necesitas hasta que no sea lo único que te queda. Esa es la verdad. Pero a veces tenemos demasiadas cosas. Tenemos demasiadas cosas que no nos permiten llegar hasta Jesús y abrazarnos de la cruz y decir: no tengo nada, no me queda nada. ¿Qué tengo en esta vida? Dice el salmista: solo te tengo a ti. Y ya no quiero nada. Ojalá pudiéramos decir eso como el salmista: ya no quiero nada, pero queremos todavía muchas cosas. Esa es nuestra condición. ¿Cuál es la razón para cambiar? ¿Cómo se llega a un cambio? ¿Cómo podemos estar dando fruto en el evangelio que crece en todo el mundo? Como dice, como también ha sucedido entre ustedes. Dice, esta esperanza, este cambio profundo viene de una comprensión del evangelio. Dice, este evangelio que es el que da fruto. Este evangelio es esta palabra de verdad que ustedes recibieron. ¿Estamos profundizando en el evangelio? ¿Estamos llevando a cabo los frutos que provienen de un conocimiento profundo del evangelio? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Por fin, una revelación liberadora. El tercer punto dice en el versículo 11: así dice, si ustedes conocen estas cosas, si ustedes comprenden el evangelio, perseverarán con paciencia en toda ¿qué? Situación. Van a perseverar con toda paciencia en toda situación. Y dice, y van a dar gracias con alegría al Padre en toda situación. En toda situación. Encerrados en la pandemia o ya saliendo en la pandemia. Cuando estamos en el trabajo, cuando estás cocinando para tu familia, cuando tienes vecinos difíciles de aguantar y tienes que hacer algo bueno por ellos. En toda circunstancia. Dice, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad en la que estábamos, en esta narrativa cultural, porque Pablo, recuerden, está hablándoles a los colosenses y les está diciendo: Cristo los libró a ustedes de este mundo pagano, pero también Cristo nos libró de este falso cumplimiento de la ley que querían seguir todavía algunos judíos. ¿Están de acuerdo? Querían todavía agradar a Dios guardando la ley, diciendo Pablo, pues no se puede. Dice a los Gálatas, si alguien quiere circuncidarse, pues que guarde toda la ley y que la cumpla. Dice, si es que puede, ¿no? Pero les recuerdo que la ley dice, maldito el que no cumpliere todos los mandamientos de esta ley, ¿no? Entonces, si quieren justificarse, está bien. No, dice Pablo, ustedes sí se han sido librados del dominio de la oscuridad y han sido trasladados al reino de su amado Hijo. Es en el versículo 14, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Vivimos en una época en la que se nos aconseja que nos cuidemos, ¿no? Cada vez que alguien me dice, Víctor, cuídate mucho. Yo sé que lo hacen de buena onda. Yo sé que la persona tiene una buena intención. Pero déjenme decirles, no estamos aquí para cuidarnos. Estamos aquí para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Una vida en la que no estamos en control nosotros. ¿O sí, Toño? ¿Podemos controlarlo? ¿Se puede controlar esta vida? ¿Podemos planear los próximos 6 meses y saber que todo va a salir así como lo planeamos? No podemos controlar esta vida. Tenemos que confiar en Dios en cada circunstancia. Pero si estamos en Cristo, no solamente confiaremos en Dios como nuestras comadritas que no son cristianas y dicen, comadrita, Dios sabe por qué hace las cosas. Y dice, caramba, es cristiana, conoce la soberanía de Dios. La doctrina de la soberanía, ¿quién bien la maneja esta comadrita? No hagamos eso. No, o sea, nosotros realmente confiamos en Dios, aunque confiamos en su soberanía, aunque no tengamos control. Al contrario, ser cristiano es perder el control. Poner nuestra fe en Cristo es perder el control total. Es perder el control, es no estar en control. Es dejarme guiar por Cristo, es agradecer en medio de circunstancias que nunca pensé que iba a agradecer y que de pronto digo, wow, esto estuvo buenísimo, estuvo horrible, esto fue lo peor que me ha pasado, o se siente como lo peor, o esto ha sido súper doloroso. Y luego volteas en retrospectiva y dices, wow, qué bendición, qué cosa, qué bueno que Dios permitió eso en mi vida. Qué bueno que Dios ha dejado esto en mi vida que no se resuelve fácilmente. Qué bueno que Dios ha puesto estas dificultades, porque estoy en Cristo y esto me ha llevado a conocer más a mi Señor y a mi Salvador. Esto me ha llevado a depender más de Jesús, porque no estoy en control, no puedo.
Dice en el versículo 3: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjense lo que dice el comentarista. El Evangelio nos hace conscientes de que hay algo mejor que esta vida, que este reino en el que estamos no es nuestro reino, que estamos aquí de paso. Dice: estamos aquí para servir a nuestro Rey, que es Cristo, para utilizar nuestra salud, nuestros recursos y nuestros talentos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo y hacer manifiesto su reino en esta tierra. Yo te pregunto, ¿qué pasará en este año? Nos quedan todavía unos, 5 meses para que termine este año. Qué rápido se fue otra vez, ¿no? El año pasado decíamos, cuando haya una vacuna. Y ya está. Y ya se van a vacunar los de 20 y luego así. ¿Qué pasará este año? ¿A qué nos enfrentaremos en los próximos meses? ¿Algunos moriremos todavía de COVID? A lo mejor sí. Pero si estás en Cristo, no te pierdes de nada aquí, No te pierdes de nada aquí. O es que me quiero casar, esto. De verdad hay algo mejor que una boda. Hoy si quiero tener hijos, hay algo mejor que hijos. Bueno, si quiero mi mascota, hay algo mejor que los perritos en el cielo. Siempre que alguien me dice, pastor, ya saben, ¿no? Cuando alguien viene con su hijita, casi siempre cuando alguien viene con su hijita y dice, mi hijita tiene una pregunta para ti, ya sé lo que va a preguntar. Y Bobby, mi perrito, va a estar conmigo en el cielo. Digo, hija, no sé exactamente. MacArthur dice que no, MacArthur dice que no. MacArthur dice no. Yo no sé, no difiero con él, tal vez, ¿no? Pero algo mejor que los perros, algo mejor que el chocolate, algo mejor que el sexo, algo mejor que lo que más puedas desear en esta vida viene. Así es que si tú no tienes algo en esta vida, algo mejor está por venir. Algo mejor está por venir. Tenemos que vivir contraculturalmente. No podemos vivir bajo los principios de esta cultura. Tenemos que escapar de esta cultura. Tenemos que vivir de verdad profundizando en el Evangelio, llevando los frutos que Dios quiere que llevemos. Qué preciosa la forma de terminar, ¿no? Que dice el versículo 14, más bien el 13 y el 14, en esta sección Pablo, ¿cómo les recuerda a los colosenses estas palabras? Que quiero que ustedes piensen. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Estamos en el reino ya ahorita, ya está este reino. ¿Lo estás experimentando? ¿Estamos viviéndolo? ¿Creemos en este reino? ¿Así estamos viviendo? Dice, al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Esta teología profunda de Pablo termina en algo muy sencillo. Recuerden quiénes son. Recuerden quiénes son. Recuerden lo que han recibido. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Estamos reconciliados con Dios. Somos amados. Somos adoptados. Justificados por la fe en Cristo. Nadie nos puede quitar ese amor. Nadie te puede apartar del amor de Cristo. Vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias hoy porque de verdad, Señor, necesitamos animarnos unos a otros a recordar quiénes somos en Cristo, lo que hemos recibido. Señor, queremos, Padre, que nuestros corazones no hallen deleite en este mundo, que cada vez este mundo traiga menos deleite y menos pasión y menos gusto por Él, y que cada día aumente más nuestro gusto, nuestra pasión, nuestro deleite por Ti, Señor Jesús. Queremos servirte. Guarda la iglesia Coram Deo, que te sirvan fielmente, que te conozcan, que profundicen en el Evangelio, que te amen, Señor, y que te sirvan aquí donde tú los has puesto. Que cada uno de mis hermanos entienda su misión ahí donde los has puesto, en su escuela, en su hogar, con sus vecinos, en sus trabajos. Señor, que los que no te conocen sean bendecidos por nuestra fe cristiana, que los que no te conocen se aprovechen de nuestra fe cristiana. Queremos servirte, Padre, en el tiempo que tú nos dejes aquí. Queremos vivir para ti, contra esta cultura, bendiciendo esta cultura, orando por ella, pero siempre en contra de lo que se opone a ti, Padre. En el nombre de Cristo oramos. Amén.